Me gustaría que comentaras tus pensamientos sobre la sexualidad en la juventud en esta nueva era. Bueno, ¿y por qué en la juventud? Vamos a ver, con mucho gusto hablo de la sexualidad. En la juventud, pero permitirme, hombre, también en los que no somos tan jóvenes. Que todavía un poquito. Intento ser muy sintético. Los que seguís o entráis de vez en cuando en el blog que gestiono, en el blog El Cielo en la Tierra, que es fácil encontrar en internet, se pone en cualquier buscador como Google, Emilio Carrillo Blog, se pincha y lo primero que aparece es El Cielo en la Tierra, como el CD de Luis Paniagua, que tuvo la deferencia de dedicármelo. Pues bien, cuando se entra en ese blog hay entradas que hablan de un término un tanto raro. En amor uno. En amor uno. Es un juego de palabras. Hablamos mucho de estar enamorados. Enamorados es en amor dos. Bueno, pues en el blog se habla mucho no solamente de en amor dos, sino en amor uno. Pero esto es mucho más que un juego de palabras. De las vidas que traemos, de la conciencia desde la que venimos, cuando hemos estado identificados con el yo físico, mental y emocional, mientras que hemos estado identificados solamente con eso, hemos vivido la sexualidad desde nuestro cuerpo físico y desde el mundo de nuestras emociones. Es lógico. Nos vemos a nosotros mismos solo como el yo físico, mental y emocional, y la sexualidad la vivimos, la experienciamos como algo ligado a nuestro yo físico, mental y emocional. Hay muchos seres humanos que hoy día siguen viendo así la sexualidad y no pasa nada. La sexualidad física, el encuentro físico, el encuentro emotivo y emocional ligado al encuentro físico. Punto. También la humanidad, en su proceso evolutivo, hubo un momento en el que empezó a sentir que la sexualidad es algo más, que la sexualidad trasciende de lo físico y de lo emocional y que nos abre otros planos. Y hay tradiciones muy antiguas que nos hablan del amor sagrado. Ahí está el Tantra y tantas otras cosas. En esas prácticas de amor sagrado, lo que se hace es sublimar lo sexual para que no se quede en lo físico, sino que también, por ejemplo, nos propicie el encuentro álmico con la otra persona, la captación y la transmisión de energía con la otra persona. E incluso hay prácticas que vienen muy de atrás, de los misterios eleusinos, como es la práctica del Eros Gamos, que nos llega incluso a decir que en el orgasmo, tanto masculino como femenino, está la puerta para sentir nuestra divinidad. Porque cuando se tiene el orgasmo, es un raro momento en nuestra vida donde no se piensa en nada. Cuando se tiene el orgasmo, no se piensa en nada. Y al no pensar, está la no-mente. Y al estar la no-mente, podemos conectar con lo que realmente somos. Y esa práctica es muy antigua, la práctica de Eros Gamos, que aparece, se hizo relativamente famosa con el Código Da Vinci, con la novela de Dan Brown y con la película donde se realiza esa práctica sexual. Bien, fijaros, hemos vivido la sexualidad bien solo ligado a lo físico, a lo mental y a lo emocional, o intentándola elevar de categoría desde lo físico a un plano superior, por decirlo de alguna manera. Estamos ahora generando un nuevo mundo, estamos forjando una nueva conciencia. Y la nueva conciencia en lo que a la sexualidad se refiere es muy sencillo de entender. La sexualidad no va de abajo a arriba, sino que va de arriba a abajo. Es decir, la sexualidad no va de lo físico y de lo físico a lo álmico y de lo álmico a lo divino. No, no, es que es al revés. Es que la sexualidad viene de arriba. Todos somos uno en espíritu, pero somos diversidad en alma. Todos somos uno. Cuando yo miro a cualquiera de vosotros o a cualquiera de vosotras, somos lo mismo en espíritu. Aunque tengamos después una dimensión álmica que es distinta, aunque sea aparentemente. No voy a entrar en esas diferencias ahora, pero aparentemente hay una diversidad álmica, la vuestra, la mía, mi experiencia álmica, la vuestra. Bueno, pues siendo uno en espíritu,
uno puede sentir por otra persona una conexión álmica, porque la frecuencia vibracional del alma sea semejante. Haya una sintonía en la vibración álmica. Y esa sintonía en la vibración álmica produce una atracción en el plano físico, mental y emocional. Cuando hay una sintonía en la dimensión álmica, eso de manera natural se traslada a una conexión, a una atracción en el plano físico, mental y emocional. Y en el plano físico, mental y emocional es donde vemos la sexualidad. Pero realmente la fuente de la atracción sexual está en la sintonía vibracional álmica. Ahí es donde está la conexión verdadera. Ahí es donde surge y emana el amor de verdad. Y después se traslada hacia el cuerpo. Después se traslada de arriba hacia abajo a nuestra dimensión física, mental y emocional. Cuando esto se empieza a ver así, que lo empezamos a ver así, la práctica sexual se transforma. Mientras que hemos visto la sexualidad del cuerpo hacia arriba, la sexualidad ha estado basada en los elementos corpóreos, fundamentalmente en el orgasmo, es decir, en la penetración, en el tocamiento de los órganos sexuales, porque vivíamos la sexualidad desde el cuerpo para arriba, teniendo su base en el cuerpo. En cambio, cuando la sexualidad viene desparramada desde la conexión álmica para abajo, la sexualidad es sobre todo y fundamentalmente la mirada. La mirada. La cercanía, el abrazo. Dos cuerpos desnudos que se ponen a dormir juntos, a lo mejor sin tocarse, porque no es necesario que se toquen. Y ahí se vive una sexualidad muy distinta de cuando la sexualidad se basaba en lo puramente corpóreo, donde ahí sí el tocamiento de los órganos sexuales y el orgasmo y la penetración era la única base, el único fundamento. Y esto no significa que no haya tocamiento sexual. Esto no significa que no haya penetración. Esto no significa que no haya orgasmo. Pero ese orgasmo, esa penetración, ese tocamiento sexual, ¿sucede o no sucede? ¿Sucede o no sucede? ¿Hay conexión álmica entre los dos seres humanos? ¿Hay una transmisión de energía sexual por la mirada, por la caricia, por el abrazo, por la simple cercanía? Y si eso se traslada o no al tocamiento, a la penetración, al orgasmo, permitirme que lo diga así, es lo de menos. Si fluye, fluye, y si no fluye, no fluye. Y no pasa nada, porque la penetración no es un fin, porque el orgasmo ha dejado de ser un fin, porque empezamos a encontrar otra fuente de placer mucho más profunda, que es esa mirada, que es esa caricia, que es esa cercanía. Y esa mirada puede ser tan tremenda, permitirme la broma y que sea un poco bestia en la expresión, que se te quita la gana de follar. Porque con la mirada te ha llenado tanto, tanto, que como dice el chiste japonés, ya está. ¿Sabéis el chiste japonés, no? La pareja que está en la cama y hay un momento determinado que él dice, ya está, y ella contesta, ¿cómo que ya está? Puede ser una mirada tan profunda, perdonar que sea bestia, que se te quiten las ganas de follar. Oye, y si fluye, se folla. Por favor, que no estamos en el colegio. Si fluye, se folla. Pero si no se folla, no pasa nada. Cuando la sexualidad se ha visto desde abajo, es que el folleteo era el objetivo. Ahora, sin embargo, en la nueva conciencia empezamos a percibir las cosas de una manera distinta. Y permitirme que concluya este apartado con una paradoja, que es muy bonita, porque toda la vida está llena de paradojas. En la sexualidad basada en el orgasmo, en el folleteo, y en la sexualidad cuyo basamento es la mirada, la caricia, la cercanía,
Vamos a mirar la biología masculina y femenina. No la mente, que es un engaño, sino la biología, la biología. ¿Qué biología está más preparada para el folleteo y el orgasmo? ¿La masculina o la femenina? No. Para el folleteo y el orgasmo está más preparada la femenina, porque no se agota. Vamos a ver, los machos, por mucho que queramos follar y tener orgasmo, hombre, todos sabemos que lo del 2 es un chiste, 1. Y se acabó. Y se acabó. No damos más de sí. Pero ellas sí dan más de sí. Porque no se agotan. Es decir, la biología femenina, curiosamente, está más elaborada para aguantar relaciones sexuales basadas en el folleteo continuo y en el orgasmo que la masculina. La masculina, sin embargo, como se agota la primera, está más inclinada, me parece obvio, a la mirada, a los preámbulos, porque es cuando llegue que se acaba el juego, con lo cual hay que tardar en llegar. Esa es la realidad. Pero paradojas de la vida, estando la sexualidad femenina más predispuesta a el folleteo y el orgasmo, es la mujer la que está más predispuesta al preámbulo, a la mirada, a la caricia. Y en cambio aquí los machos cabríos, que nos agotamos en la primera, lo que queremos es, venga, esto rápido. Bueno, tenemos mucho que aprender los machos cabríos. Y estamos ya empezando a sentir una sexualidad, los jóvenes y los que no somos tan jóvenes, que no va de abajo a arriba, sino que va de arriba a abajo. En el amor uno llegamos a enamorados, pero desde el amor uno, desde la conexión álmica. Y una conexión álmica que, por cierto, se hace desde la plenitud de cada uno, ¿eh? Porque cuando hablamos de conexión álmica, ya empiezan a aparecer este tipo de cosas como las almas gemelas y como las medias naranjas. Por favor, esto se ha acabado ya, ¿eh? Somos seres completos. No necesitamos ninguna media naranja. Vamos a conectar el uno con el otro desde nuestra plenitud más absoluta. Y si me lo permitís, en el ahora. En el ahora. No hagamos demasiados proyectos con el amor y con la sexualidad derivada de ese amor. Vamos a vivir el ahora. Diréis, Emilio, ¿qué estás promoviendo? ¿El aquí te pillo, aquí te mato? No, estoy promoviendo a que vivamos el amor como amor y que no lo contaminemos. El amor no es apropiación. El amor no es eso que hemos creído que es, de necesitar al otro. Tenemos que liberar al amor de esas cargas. No necesitéis al ser amado, por favor, no lo necesitéis. Relacionaros con él plenamente, pero sin la necesidad. Porque cuando hay necesidad, aparece una emoción que no es amor, que nos lleva a tener un sentido de apropiación del otro, que hacen que aparezcan celos, que hacen que aparezcan miedos. Y entonces no gozamos del amor. Aparece el miedo a la pérdida, y ese miedo a la pérdida hace que el amor se encoja y que no vivamos el amor con la fuerza que el amor realmente tiene. Cuéntanos tu experiencia. Me gustaría preguntarle a esta persona entera. Bueno, me imagino que se refiere a la experiencia en esta vida física, me imagino. No obstante, como cualquiera de vosotros, el conductor que hay en este cuerpo, que es lo que soy, no es de este mundo. Soy un ser de otro mundo.
como cualquiera de vosotros y de vosotras, que viene encarnando en multitud de planos y dimensiones desde hace eones de tiempo. Desde hace eones de tiempo, como vosotros, como lo que sois vosotros verdaderamente. En mi caso concreto conozco la última estación de tránsito, es decir, el mundo en el que estuve antes de estar en este mundo, que fue un mundo segundo planeta de una estrella que conocemos en este plano como Sirio B. Mi vida anterior a la vida humana se desarrolló en el segundo planeta de Sirio B. Y ahora estoy aquí, que es lo importante. He recorrido multitud de planos y dimensiones y ahora estoy aquí, como estáis vosotros, que también habéis recorrido multitud de planos y dimensiones. Aterricé en este plano, bajé a la guerra, quise decir a la Tierra, hace unos 200.000 años. Casi exactamente 200.000 años. Y lo que verdaderamente soy ha vivido las distintas fases que ha atravesado la humanidad. Desde su surgimiento, desde el surgimiento de la humanidad hace 200.000 años. He vivido Lemuria, he vivido la Atlántida y vivo la época actual, como la mayoría de vosotros y de vosotras. Tengo recuerdos de Lemuria, tengo recuerdos de la Atlántida y tengo muchos recuerdos de la humanidad en su época actual. Y en la cadena de vidas físicas, en la época actual, además de recordar vidas pasadas, lo único que me importa es el aquí y ahora. Porque sé que todo lo que he vivido lo tengo aquí. Todo lo que hemos vivido lo llevamos incorporado. Y eso es lo único importante. Que todo lo que hemos experimentado en todos los planos y dimensiones está aquí con nosotros. Cada uno tiene el estado de conciencia, cada uno es como consecuencia de todo lo vivido y experienciado. Quien tenga interés en recordarlo, podemos recordarlo. Pero lo importante no es el recordarlo, lo importante es saber que está aquí. A aquellos que tenéis una cierta edad, lo que hicisteis con 20 años, lo lleváis incorporado ahora. Lo que experimentasteis con 20 años, lo lleváis ahora incorporado. Tenéis que recordarlo, os pondría en un aprieto. Si os pregunto qué estabais haciendo el 22 de marzo de cuando teníais 20 años. ¿O qué estabais haciendo aproximadamente cuando teníais 20 años? Os pongo en un aprieto. Tenéis que darle ahí a la mente y posiblemente el recuerdo que tengáis sea incompleto o incluso falso. Pero lo importante no es que lo recordéis o no, sino que lo vivisteis. Y al vivirlo en el presente se incorpora. Y al incorporarse está también aquí ahora. Entonces todas las experiencias que vivimos las llevamos incorporadas. Eso es lo realmente significativo. Y en mi caso, como muchos de los que estáis aquí, tuve percepciones en mi infancia que son las que tengo ahora. Muchos de vosotros y de vosotras tuvisteis ya sentimientos, percepciones en vuestra infancia y en vuestra adolescencia que son precisamente las que tenéis ahora, las que tenemos ahora. Pero muchos hemos tenido que hacer un recorrido desde la juventud hasta la edad adulta, en mi caso fue desde los 20 años hasta casi los 50, de vivir una serie de experiencias que tenían que ver con experiencias de vidas pasadas. Y llegó un momento determinado que eso se acabó. Y desde que cumplí aproximadamente, desde el año 2000, desde los 40 años, yo lo que sentí es empezar a emerger en mí algo distinto, que me ha ido llevando paulatinamente, como a vosotros y a vosotras, a soltar. Y mi experiencia, si se puede resumir de alguna forma como la vuestra, es una experiencia de soltar continuo. Soltar cada vez más cosas. Soltar, soltar y soltar. Solté mi actividad profesional desde el punto de vista de la universidad, porque no resonaba en mi interior. Solté la actividad política porque dejó de resonar en mi interior. Y empecé a vaciarme. Y empecé a encontrar de mí nuevas dimensiones, nuevas percepciones, inspiraciones e intuiciones que mientras que me empeñaba en sumar, no tenía. Y que cuando empecé a restar, empecé a tener. En definitiva, mi experiencia es la vuestra. Cambiará el formato, cambiará la ciudad, puede ser que cambie la edad, puede ser que cambie la experiencia concreta, pero mi experiencia es la vuestra. Y la vida me dio una bendición, que fue esa experiencia cercana a la muerte, que no fue con 40, fue ya con 52. Ya llevaba detrás un trecho conciencial, pero es verdad que esa fue una experiencia determinante,
porque todo lo que había soltado todavía mantenía nudos en mi vida. Había soltado la docencia universitaria, pero aún, por obligación contractual, tenía que dar un número mínimo de clases en la universidad, por unos máster que tenías comprometido. Había soltado la actividad política por completo, pero aún tenía una serie de compromisos con amigos que no podía desvincularme. La experiencia cercana a la muerte fue bellísima como experiencia cercana a la muerte, y después porque me mantuvo 10 meses fuera de juego. Y cuando me reincorporé a la actividad, desde noviembre del 2010 a septiembre del 2011, cuando volví a moverme en septiembre del 2011, esos restillos que me quedaban se habían diluido. Y me encontré como un ser enteramente libre. Pero aún así sentí que tenía que seguir soltando. Y he seguido soltando y sigo soltando. Y entre comillas, me temo que tengo que seguir soltando. Al contrario, sé que voy a vivir el gozo, como lo estoy viviendo ahora, de seguir soltando. Mi experiencia es la profundización, como vosotros, en la vía de la resta. En ir sustituyendo el acumular, tener, retener, poseer, controlar y programar por el vaciamiento, desapego exterior, desalojo interior, compartir, empatía, confianza, fluir. Esa es mi experiencia. ¿Qué es la vuestra? Religiones, ¿en cuál de ellas está la verdad? Es un buen título para un libro. Ahí está Javier para la editorial, en Religiones. ¿En cuál de ellas está la verdad? Las religiones han sido imprescindibles en el camino evolutivo de la humanidad. Durante muchos milenios, la humanidad, es decir, nosotros, hemos estado instalados en una conciencia egocéntrica, puramente fundamentada en lo material y en lo físico. Durante esos milenios, la humanidad, no estoy de broma, ha corrido el riesgo de perder la llama de la espiritualidad, de que se apagara la llama de espiritualidad en nuestros corazones. Hemos corrido ese riesgo. Y las religiones nos han ayudado a que se haya mantenido viva la llama de la espiritualidad. Y por tanto han tenido su porqué y su para qué en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Pero ahora ya estamos en un momento evolutivo de transición conciencial, de surgimiento de una nueva conciencia. Y desde la nueva conciencia, como a tantas otras cosas, a las religiones le estamos diciendo adiós. Se acabó. Habéis sido muy útiles y os estamos muy agradecidos, pero se acabó. Ya no sois necesarias. Habéis sido un factor de impulso, pero ahora os habéis convertido en un obstáculo. Las religiones se pusieron a sí mismas fecha de caducidad. Es decir, a sí mismas establecieron una fecha en la que dejarían de ser útiles para la humanidad. Esa fecha de caducidad la establecieron en el preciso momento en el que se institucionalizaron, en el que institucionalizaron la espiritualidad. En ese momento las religiones se pusieron a sí mismas una fecha de caducidad. Al institucionalizar la espiritualidad, sucedió lo inevitable en cualquier organización humana. Intereses creados, jerarquías, dogmas que la jerarquía se inventan para mantener la institución o para mantener controlados a los que están bajo la supeditación de esa organización y de esa institución. Y otras muchas cosas. No vamos a hacer sangre de ello, que sabemos que han conllevado las religiones. Esta ha sido la realidad. Han contribuido a mantener la llama de la espiritualidad viva, pero a su vez han generado una serie de comportamientos humanos, demasiado humanos, como cualquier otra organización humana, por cierto. Y hoy día se da un fenómeno curiosísimo en el planeta entero. Yo tengo amigos sacerdotes. Y ojo, sacerdotes de distintas confesiones religiosas. Los llamo sacerdotes por generalizar.
Y en algún encuentro con ellos me hablan de que sus templos se están quedando vacíos, de que no hay vocaciones. Y me dicen, como conclusión, la gente cada vez más vive de espalda a lo espiritual. Y yo los miro a los ojos con amor y le transmito mi experiencia. Y mi experiencia es precisamente la contraria. Lo que yo veo continuamente. Alcoy, Orba, Elche y Cartagena, por citar solo las últimas 48 horas, es todo lo contrario. Cada vez más gente que estamos conectando con lo espiritual. No es verdad que la gente le esté dando la espalda a lo espiritual, como piensan desde las religiones. No, le estamos dando la espalda a las religiones, que es algo muy distinto. Y le estamos dando la espalda a las religiones en tanto más estamos conectando con lo espiritual. Mientras más conectamos con lo espiritual, más le estamos dando de espalda a las religiones. Pero insisto, con amor, sin ningún tipo de ira, sin ningún tipo de odio, porque han prestado una gran labor a nuestro proceso conciencial y evolutivo. Pero se ha acabado. Ahora nuestra espiritualidad reclama ser vivida en libertad. Y la libertad significa que no hay intermediarios. ¿Intermediarios? ¿De qué y para qué? Dios es yo y yo soy Dios. ¿Quién va a hacer de intermediario entre Dios y yo? Eso es una ficción mental. Eso es un invento. Normas. ¿Qué normas? Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que te da la gana. Ojo, que esto lo dijo, como comentaba anteriormente, San Agustín, que es padre de la Iglesia, doctor de la Iglesia. Ama y haz lo que te dé la gana. Vive la sexualidad como quieras. Come lo que consideres oportuno. Vístete con velo, sin velo o quitándote todos los velos. Haz lo que te dé la gana. Es que eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Es que eso son normas, preceptos, invenciones de la mente humana que han contaminado la espiritualidad. Se acabaron los ritos, se acabaron los cultos. Y esta mañana lo compartía en Orba, nos está pasando algo muy gracioso, que en la nueva espiritualidad, como estamos en transición, todavía mantenemos la tendencia a los ritos. Estamos dejando atrás esos ritos, esos cultos, esas normas, esos dogmas, pero todavía en la nueva espiritualidad que está surgiendo de nuestro corazón, por inercia, aún mantenemos ritos, cultos, normas. Le comentaba esta mañana ahí en el ambiente educativo Ojo de Agua en Orba, comentaba esta mañana, hago 1h30 de meditación todas las mañanas. Estoy levantado antes de las 5 y medito. ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque lo disfruto. En el momento en el que sienta que la meditación se ha convertido en una obligación, dejaré de meditar inmediatamente. No sé si sucederá algún día, pero si sucediera, dejaré de meditar inmediatamente. Ya está bien de hacer cosas espirituales por obligación. Comparto charlas como esta porque lo disfruto y porque me da la gana. En el momento en el que sienta que lo hago contra mi voluntad y en lugar de pasarlo bien, lo paso regular, lo dejaré de hacer. Ama y haz lo que te dé la gana. Si queréis encontraros con vosotros mismos, perfecto. Si buscáis un sitio de recogimiento, de silencio, perfecto. Pero también lo podéis hacer en medio de la calle. Si os parece bien, para encontraros con vosotros mismos, encender velas. Pero las velas también sobran. ¿Que queréis poner incienso? Poner incienso. Pero lo cierto es que no se necesita incienso para conectar con nuestra divinidad. Todavía arrastramos muchas inercias de ese mundo que está quedando atrás. ¿Que queréis seguir disfrutando del olor de incienso y de la vela en vuestro entorno cuando guardáis silencio y os encontráis con vosotros mismos? Perfecto. Pero que sepamos que no es necesario. Cada vez es menos necesario. E incluso la meditación
la experiencia de muchos, también la mía, es que la vida entera se va convirtiendo en un acto de meditación. Que medito cuando trabajo, que medito cuando paseo, que medito cuando como, que medito cuando duermo. Que no es solamente esa meditación que llamamos meditación de X tiempo al día. Se va anclando en la vida, se va plasmando en la vida. Ninguna religión, por tanto, tiene la verdad. O si permitís que os plantee una paradoja. Otra paradoja. Esto mismo lo puedo expresar de otra manera. Verdad. ¿Qué es la verdad? Real. ¿Qué es lo real? Me gusta compartir lo siguiente. Todo es verdad y nada es real. La verdad de cada uno es verdad. Cada uno de nosotros vemos el mundo con unas determinadas gafas, que es nuestro estado de conciencia. El estado de conciencia es cómo vemos la vida, cómo vemos la muerte, cómo vemos a los demás, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos el mundo, cómo vemos las cosas, cómo vemos lo divino. Eso es nuestro estado de conciencia. Y con ese estado de conciencia emitimos opiniones. Esto es así. Esto no es así. Con nuestro estado de conciencia, con las gafas que cada uno tiene. Gafas que no se compran en una óptica, sino que derivan de nuestra experiencia, que se plasman en nuestro estado de conciencia. Pues bien, si hay una persona que a mí me dice esto es A, yo sé que la verdad para esa persona es A. Y no la discuto. Puede ser que a través de mis gafas yo vea B, pero yo sé que ese B que veo es mi verdad y tiene la misma validez que el A que está viendo la otra persona con sus gafas. Lo que esa persona ve es verdad para ella y lo que yo veo es verdad para mí. Eso sí, nuestros egos se sublevan y entramos en las discusiones. No, vamos a ver, yo tengo que convencerle al otro que no es B, que es A. Y el otro me quiere convencer a mí de que no es A, es B. Vamos a ver. Si el que sea A o el sea B no es un tema de debate intelectual, es consecuencia del estado de conciencia. Y el estado de conciencia se modifica por las experiencias, no por los debates intelectuales. La verdad de cada uno es verdad. Y por tanto, todo es verdad. Es precioso cuando una persona te habla. Y yo me estoy hartando esta tarde. Cuando se abre la boca, lo que estamos haciendo es decir cómo somos. ¿Cuál es nuestro estado de conciencia? En cuanto que abrimos la boca, en la forma de decir buenos días, ya estamos diciéndole al otro cuál es nuestro estado de conciencia. Ya le estamos diciendo al otro cómo somos. Es más, no es ni siquiera necesario abrir la boca. Con los gestos simplemente ya estamos diciendo al otro cuál es nuestro estado de conciencia. Y de ese estado de conciencia deriva lo que cada uno entiende como verdad. Pero una cosa es la verdad y otra cosa es lo real. Una cosa es la verdad y otra cosa es lo real. Y lo cierto es que todo es verdad, pero ninguna de esas cosas que llamamos verdades es real. En esta matriz holográfica que estamos ahora transformando, mutando, se produce un fenómeno precioso y es que las cosas no son como son. Las cosas no son como son. Las cosas son como somos. Las cosas no son como son. Las cosas son como somos. Las cosas son según cada uno es. Por eso, precisamente, una misma cosa se ve de forma tan distinta por mucha gente. Pero es más, es que yo muestro un reloj, y aquí hay, yo qué sé, cientos de personas, y estamos viendo el reloj de cientos de formas distintas. Nadie está viendo el reloj de la misma manera. Diréis, sí, Emilio, estamos viendo lo del fondo, entreviendo un reloj. Pues no. Esto efectivamente es un reloj verde.
3 euros en un chino. No es Casio, no sé ni qué marca es. Pues bien, este reloj, por ejemplo, se está viendo de formas distintas en función del color. Habrá gente que le guste el color y habrá gente que diga, vaya tela el reloj que lleva este tío. Vaya colorcito que lleva. O habrá quien diga, mira que lleva un reloj digital, podría llevar un reloj de esfera. Pero si fuera de esfera habría quien diría, ¿por qué no lo lleva digital? Etcétera, etcétera, etcétera. Una misma cosa es interpretada de forma muy distinta. Porque las cosas no son las cosas no son como son, sino que las cosas son según somos. Y esto es una maravillosa noticia, porque el amor es diversidad. Y tanta diversidad es magnífico. Lo único que tenemos que hacer es no empeñarnos en debatir de ego a ego, en pelearnos de ego a ego, empatía, aceptación del otro. El otro es yo viendo la vida desde otra perspectiva. La diversidad en la unidad que es diversidad. Eso sí es lo real. La diversidad en la que se manifiesta la unicidad. Eso es lo real. Y a partir de ahí, la diversidad es consecuencia del amor. El libre albedrío es fruto del amor. Y el milagro que es la vida es consecuencia del amor, del libre albedrío y de la diversidad. ¿Cómo te liberas las ataduras de camello y león en familia y trabajo? ¿Pueden meterse dos almas en el mismo cuerpo físico? ¿Cómo podemos disolver el karma? Con relación a esta tercera pregunta, ¿cómo podemos disolver el karma? Es un acto de voluntad, se acabó. Ya he conectado con mi divinidad y todos mis ancestros son acogidos y salvados. Se acabaron los karmas y los errores. ¿Pueden meterse dos almas en el mismo cuerpo físico? No lo sé. Lo siento, pero no lo sé si es posible o no es posible. No resuena en mi interior, pero a mí me gusta decir de corazón que yo comparto lo que sé. No lo que conozco, sino lo que sé. Y lo que sé es porque lo he experienciado. Eso es lo que comparto, porque lo sé. Y con relación a esta pregunta, no lo sé. He leído cosas, pero no lo sé. No tengo experiencias al respecto. Cuando hablo de experiencia me refiero a las mías o de personas con las que ya hayas compartido y hayamos podido profundizar e interiorizar en esta experiencia. ¿Y cómo te liberas de las ataduras de camello y león en familia y trabajo? La persona que ha hecho la pregunta utiliza la terminología de Nietzsche, la terminología de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche escribió un libro que se llama Así habló Zaratustra. Escribió muchos libros. Uno de ellos es Así habló Zaratustra. Y ese libro son los discursos de Zaratustra. Zaratustra es un personaje que Nietzsche se inventa teniendo a Cristo Jesús, a Jesús de Nazaret como telón de fondo. Y hace una especie de negativo de Jesús. Y al igual que Jesús daba parábolas, Zaratustra da discursos. Incluso tiene un discurso de la montaña. Bueno, pues el primer discurso del libro, el primero de los discursos de Zaratustra, se llama de las 3 transformaciones. En ese discurso, lo que Nietzsche nos traslada es las fases evolutivas que sigue el ser humano para convertirse en superhombre. En terminología de Nietzsche, las fases que sigue el ser humano para transformarse en superhombre. ¿Qué es el superhombre? La persona que se ha dado cuenta de su divinidad. En terminología de los primeros padres de la Iglesia, eso se le llama endiosamiento, que no tiene nada que ver con soberbia. Es percatarte de lo que realmente eres. Eso es endiosarte. El superhombre es la persona, el ser humano, que se ha transformado en Dios. Esa transformación en Dios de la que nos hablaba San Juan de la Cruz.
Eso es el superhombre. Y Nietzsche, para llegar a ese estadio, nos dice que el ser humano pasa por 3 fases. Hay 3 transformaciones: camello, león y niño. Camello, león y niño. Y nos identifica en qué consisten esas 3 experiencias. Todo ser humano en esta vida física o en vidas físicas anteriores ha pasado por la fase de camello. Con perdón. Todos somos o hemos sido camellos. ¿Cómo identifica Nietzsche al camello? Debo de, tengo que. Vivir la vida con base en él, debo de, tengo que. Debo de hacer esto, tengo que hacer lo otro. Debo de, tengo que, debo de, tengo que. Hártate de deber de y tener que. Venga jorobas, venga cargas, venga mochilas, venga. Debo de, tengo que, debo de, tengo que. Venga, hártate. Y efectivamente hay un momento determinado que nos hartamos. Por cierto, por la vía de la experiencia, por la vía de la experiencia, que decimos, hombre, ya hasta aquí hemos llegado ya. Y se produce la transformación del camello en león. Si el camello Nietzsche lo identifica por el debo de, tengo que, al león lo identifica por el yo quiero. Yo quiero. Fijaros el cambio de perspectiva, La actitud sumisa, debo de, tengo que, a una transformación que te lleva a decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero alcanzar aquello, yo tengo este objetivo, persigo aquello, lucho por aquello. Qué cambio de perspectiva tan tremendo. Pero, por las experiencias, llega un momento concreto en el que nos damos cuenta que por el yo quiero tampoco alcanzamos la vida que queremos. Esa vida plena, esa vida gozosa, esa felicidad, que es lo que anhelamos, tampoco lo alcanzamos con el yo quiero. El yo quiero es la vía de la suma. Tener, retener, poseer, acumular, controlar, programar. Pero eso finalmente nos damos cuenta por la experiencia que no nos da lo que estábamos buscando. Y entonces se produce la transformación siguiente. El león se transforma en niño. Nietzsche vivió en el siglo XIX. Bueno, puso un piececito en el siglo XX porque murió el 25 de agosto del año 1900. Pero es un filósofo del siglo XIX. Y un filósofo del siglo XIX nos habla del niño. Ahora que se ha puesto de moda lo del niño interior, ahí está ya el niño. Y si al camello Nietzsche lo identifica por el debo de y tengo que, y al león por el yo quiero, al niño lo identifica de la siguiente manera. El juego de crear. El juego de crear. Y dicen que este señor era ateo. Espectacular. Conectó con lo más profundo de la espiritualidad. Se percató que la vida, si tiene algún secreto, es eso, jugar a crear. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos creando continuamente y estamos jugando a crear. Y en ese momento en el que te das cuenta, alcanzas la inocencia. Pero es una inocencia consciente. No es la inocencia inconsciente del niño, sino una inocencia consciente. Y la vida se transforma en un juego lleno de amor en el que creas continuamente, en el que permanentemente estamos creando, jugando a crear. A esto es a lo que hace referencia Nietzsche en su primer discurso de Así habló Zaratustra. Y la persona que hace esta pregunta lo que dice es cómo, lo vuelvo a leer ahora que he explicado el significado, cómo te liberas de las ataduras de camello y león en familia y trabajo. Contestación, haciéndolo. ¿Cómo me libero de las ataduras? Liberándote. Que lo hagas, hombre. ¿Habéis escuchado algún vídeo, es que no recuerdo el nombre, de un señor que le llaman en YouTube el Buda de la risa? Le ha dado como a mí, da charlas de estas, pero él se lo pasa mejor porque normalmente no habla, sino que se ríe. Y la gente le hace preguntas y él lo que hace es que se ríe. Y al reírse, la persona que ha hecho la pregunta se da cuenta no de la tontería, sino de la profundidad que con la risa
se le está respondiendo. Y de la enjundia, del contenido y de la respuesta a esa misma pregunta, pero lo hace a través de la risa. ¿Cómo nos liberamos de nuestras ataduras? Pues liberándote. Hazlo. Familia, trabajo, hazlo. Si la familia y el trabajo son para ti ataduras, dile adiós a la familia y al trabajo. Pero dile adiós. Y diréis, mira, es que eso no es posible. Mira, pues si no es posible, sigue siendo camello o sigue siendo león, que nadie te obliga a transformarte en niño. Pero es que precisamente la transformación de camello en león y del león en niño consiste en que te liberes de las ataduras. Y eso consiste simplemente en hacerlo, hazlo. Compartíamos también en Orba esta mañana Indiana Jones. ¿Cómo me libero de las ataduras de camello y de león en familia y trabajo? Me libero siendo Indiana Jones. Diré, bueno, ¿y qué está diciendo este hombre con Indiana Jones? Después de lo de Nietzsche, ahora Indiana Jones. Hay una película, no sé cuál de ellas, de las muchas de Indiana Jones, en la que Indiana Jones tiene que atravesar un enorme abismo. El abismo es muy ancho y enormemente profundo. En la vida nos encontramos con muchos abismos así, muy anchos y enormemente profundos. Y estamos al borde del abismo y nos preguntamos, ¿cómo salto este abismo? ¿Cómo paso este abismo? ¿Cómo me suelto de estas ataduras? ¿Cómo vivo de una manera distinta? ¿Cómo soy capaz de pasar allí, de traspasar esto? ¿Cómo lo hago? Indiana Jones nos da la respuesta. Hazlo, haciéndolo. Ante ese abismo, si habéis visto la película, sabéis lo que hace Indiana Jones. Aquí está el abismo. Y él lo que hace es que da el paso al vacío. Pone el pie en el vacío. Y en el momento en el que pone el pie del vacío, surge la losa, aparece la losa, para que pueda apoyar el primer pie. Y una vez que ha apoyado el primer pie en la losa, extiende otra vez el pie. Otra vez al vacío, otra vez al vacío. Y vuelve a aparecer otra losa. Y vuelve a extender el siguiente pie y el siguiente y el siguiente. Y cada vez que pone el pie en el vacío, aparece la losa. Y finalmente atraviesa el abismo porque se ha hecho un puente. Pero ese puente se ha hecho cada vez que él ponía el pie en el vacío. Y para poner el pie en el vacío hay que decirle adiós a los miedos. Porque claro, si tienes miedo, no pones el pie en el vacío. Y hay que tener confianza en la vida, mucha confianza en la vida. En la experiencia personal sobre la que antes se me preguntaba, en distintas ocasiones he hecho de Indiana Jones. Y vosotros, seguro que también, muchos y muchas, habéis hecho ya de Indiana Jones. Hacemos de Indiana Jones cada vez que sentimos de corazón hacer algo y a su vez hay una parte de nosotros que nos dice no lo hagas. Nuestro yo físico, mental y emocional nos dice, pero ¿estás loco? En términos de psicología, ¿cómo vas a abandonar tu hábitat de confort? La psicología llama tu hábitat de confort a la inercia de tu vida, a lo que te has acostumbrado. Y hay algo que te dice dentro de ti, de confort, será de dolor, por lo que estoy pasando fatal. Bueno, pues en psicología, aunque lo estés pasando fatal, se le sigue llamando hábitat de confort, porque lo sigues prefiriendo a romper con ese hábitat. Se sintetiza muy bien en la célebre frase, que es tremenda, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Espectacular. Puro ego, eso es puro ego, ¿eh? Puro yo físico, mental y emocional. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, cielo santo. Resignación, sacrificio. Mira, pues no. Si estoy mal, si no estoy bien, ¿por qué me tengo que conformar? ¿Por qué voy a aceptar que más vale lo malo que ya conozco que lo bueno que me queda por conocer? No. Me voy a lanzar de lo conocido a lo desconocido. Me lanzo, hombre. A ver qué pasa. Pero hay que lanzarse, ¿eh?
Hay que caminar en el vacío y aparecerá el puente, pero tienes que caminar en el vacío. Y lo desconocido, al yo físico, mental y emocional, al coche, le da miedo, le da terror y hay que entenderlo. Al coche le da un miedo tremendo cuando está al borde del abismo. Pero nuestro verdadero ser, que es infinito y eterno, salta, hombre. Si eres infinito y eterno, si eres un ser divino, no te va a pasar nada. Nada. Salta. Salta. ¿Cómo me suelto las ataduras? Soltándotelas. Manda a freír espárrago aquello que en tu vida no te esté dando armonía, no te esté dando paz. Simple y llanamente. Y si me decís, es que no me es posible por esto y por esto. Perfecto, no lo hagas. Pero no te engañes a ti mismo. No lo haces porque no quieres hacerlo. Porque hay una serie de condicionantes perfectos que están ahí y se aceptan, no pasa nada. Pero no te engañes a ti mismo. No creas que no lo haces por otras cosas. No lo haces porque no quieres hacerlo. Sencillamente. Campos energéticos en que se mueve el ser. Nuestro ser es multidimensional. Y al ser multidimensional tiene la capacidad para moverse en todas las esferas y en todos los campos energéticos. En este plano dimensional y en todos los planos dimensionales. En el aquí y ahora de nuestra vida física, sí tenemos que ser conscientes de algo muy importante. Cuando nuestro conductor, el conductor que somos, ha elegido este coche, el que cada uno tenemos, para vivir esta vida física, es decir, cuando el conductor, nuestro verdadero ser, antes de encarnar, ha elegido el vehículo que somos, el yo físico, mental y emocional que somos, eso lo hemos elegido allí. Y lo hemos elegido en plena conciencia. En plena conciencia elegimos a nuestros padres antes de encarnar aquí. En plena conciencia elegimos nuestro yo y nuestras circunstancias. En plena conciencia. Por ejemplo, al elegir los padres, elegimos el lugar de nacimiento, que es donde viven los padres. Elegimos nuestra situación socioeconómica, que es la de la familia en la que encarno. Y elegimos nuestras circunstancias. Por ejemplo, el propio formato físico. Mejor acabado, menos acabado, más estético, menos estético. Nada es casual. Está elegido en plena conciencia. Y elegimos en plena conciencia todo eso porque entendemos que es el formato de coche que necesitamos. Pues yo necesito un Volkswagen Polo. No, pues yo con un Seat Panda. Pues no, yo es que de coche estoy fatal también. En fin, muchas marcas de coche. Cada uno elige la marca de coche y el modelo que le viene bien según las experiencias que quiere desarrollar. Y también elegimos allí nuestros dones y talentos. Los dones y talentos que cada uno tiene, ahora aquí, están elegidos allí. Y los dones y talentos son la llave para vivir la vida en felicidad. Cuando un ser humano percibe cuáles son sus dones y talentos y los pone en práctica en el día a día, eso hace que la vida sea llena, eso hace que la vida sea plena y eso hace que la vida se llene de entusiasmo. Es tan sencillo como, con independencia del campo energético, que lo que tú hagas de una forma u otra esté ligado a lo que son tus dones y talentos. Y todos tenemos nuestros dones y talentos, cada uno los suyos. Hay quien tiene el don precisamente, por ejemplo, de la movilización energética, de mover energías. Y, por ejemplo, realizan prácticas como el Reiki. Eso es un don, eso es un talento. Hay personas que tienen talento para la cocina. Eso es un don, eso es un talento. Hay personas que tienen don para contar chistes.
Eso es un don, es un talento. Hay personas que tienen el don de la invención, de vislumbrar las leyes de la astrofísica, del bricolaje, de formar equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Capacidades, habilidades, facultades, dones y talentos. Cada uno los suyos en una enorme diversidad. Pues bien, esos dones y talentos vamos a darnos cuenta de cuáles son y vamos a ponerlos en práctica. Por las caras que me ponéis parece como si muchos no tuvierais claro cuáles son vuestros dones y talentos. Los dones y talentos son aquellas cosas que hacemos sin que nos cuesten trabajo, sin que generen esfuerzo y, por supuesto, sin obligación. Son las cosas que fluyen de nosotros de forma natural, de forma espontánea. Son aquellas cosas que hacemos con entusiasmo. Esos son los dones y talentos. Miraros a vosotros mismos, observaros. Si aún así no los veis, preguntar a vuestros seres queridos, a vuestros amigos, a vuestras personas cercanas, ¿qué crees tú que son mis capacidades, mis habilidades? Van a ser, repito, esas cosas que no cuestan trabajo hacer, que no generan esfuerzo. Por eso se dice que los dones y talentos se ponen en práctica en un hacer no haciendo, en un hacer no haciendo. Porque no tiene nada que ver con el hacer del camello, el tengo que, debo de, porque no es obligación, porque no es trabajo, no es esfuerzo, se hace de forma natural, espontánea y con entusiasmo, gozando de la vida. Esa es la maravilla de los dones y talentos, que se ponen en práctica y se comparten con los demás y se goza de la vida. A aquellos de vosotros que tengáis, no por casualidad, un estadio evolutivo en el que vuestra actividad que llamamos laboral sea la puesta en práctica de vuestros dones y talentos, enhorabuena. Enhorabuena. Porque claro, vuestra actividad laboral no es trabajo, es gozo. Habéis convertido el trabajo en tragozo. Porque estáis desarrollando en la actividad laboral vuestro talento. Y aquellos que no tenéis actividad laboral, o aquellos que teniendo, o aquellas que teniendo actividad laboral, no coincide con el don y con el talento que sentís que tenéis. Sencillísimo, no preocuparos. Poner en práctica vuestro don y vuestro talento. Seguir con la actividad laboral si así lo extendéis oportuno. Si queréis mandar la actividad laboral a Freír Espárrago, mandarla también. Pero sobre todo y fundamentalmente, poner en práctica vuestro don y vuestro talento. Ponerlo en práctica. Fuera de las horas laborales, por ejemplo, ponerlo en práctica. Y se produce un milagro. El don y el talento, cuando se pone en práctica, genera tanto entusiasmo que hasta lo que no tiene que ver con el don y el talento se contagia de ese entusiasmo. Hasta eso se contagia de ese entusiasmo. Es tanto lo que aporta al ser humano cuando pone en práctica y comparte el don y el talento, es tanto lo que le aporta que la vida entera se termina llenando de entusiasmo. En encuentros como este, yo pongo modestamente en práctica lo que yo entiendo, vete a saber que es mi don y mi talento. Introspección, comunicación. Lo hago sin esfuerzo, sin trabajo, no por obligación, sino porque me da la gana. Y lo paso estupendamente. Y lo hago con entusiasmo. Un entusiasmo tan tremendo que hace que toda mi vida esté llena de entusiasmo. Y a veces me pregunta la gente, bueno, Emilio, y como técnico de la administración en la Diputación de Sevilla, cuando está haciendo una consultoría, un ayuntamiento sobre la ordenanza municipal de perros perdidos, ¿tú sobre eso de verdad tienes entusiasmo? Pues sí, porque ya toda mi vida es entusiasmo. Y por cierto, lo hice esta mañana en Orba, ayer en Elche y el otro día y el jueves en Cartagena, luego también aquí. Gracias a la Diputación de Sevilla, porque a través de ella la providencia me tiene becado. Y gracias a ella puedo practicar mi don y talento como me gusta, que es gratis. Oye, que no pasa nada si se cobra, pero en mi interior me encanta compartir mi don y mi talento gratis. Ir a los sitios sin cobrar, pagarme los viajes, pagarme los hoteles. Disfruto mucho porque la providencia me tiene becado.
y la providencia en mi caso está encarnada en la Diputación Provincial de Sevilla. ¿Cómo? No, por favor. ¿Cómo podríamos rescatar la conciencia de pertenencia a la naturaleza y comportarnos como miembros colaboradores del equilibrio? ¿Cómo volver a conectar con la naturaleza, en definitiva? Antes compartía acerca de la sexualidad y os decía que tradicionalmente la hemos visto de abajo arriba y que ahora empezamos a verla de arriba abajo. Creo que medio se entendió. Bueno, con la naturaleza pasa algo muy parecido. ¿Qué significa conectar con la naturaleza? En la antigua conciencia, conectar con la naturaleza es, por ejemplo, que te vas a un parque, o a un bosque, o a una montaña, y te sientas y dices, respiras, guardas silencio y transmito energía a la naturaleza. Transmito energía al árbol, transmito energía a la montaña, transmito energía al río, transmito energía a la naturaleza. Bien, si aquí estuviera el Buda de la risa, empezaría a reírse a carcajada. Hay que darle la vuelta al calcetín. Iros al parque, perfecto. Iros al bosque, perfecto. Iros a la montaña, perfecta. Sentaros, muy bien. Guardar silencio, espléndido. Pero a partir de ahí, por favor, no hagáis nada. A partir de ahí no hagáis nada. Y no se os ocurra mandarle energía a la naturaleza. Esperar que ella os envíe energía a vosotros, que tiene infinitamente más que nosotros. La naturaleza no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a ella. Cuando estamos en la naturaleza, que por cierto es todo, pero un paraje natural lo plasma de una forma mucho más magnífica, cuando estamos en la naturaleza, lo único que hay que sentir es que formamos parte de ella, que ella no es algo distinta de nosotros porque nosotros no somos algo distinto de ella, formamos parte de ella y permitimos que nos abrace, dejar que os abrace, que os acaricie, que os coja entre sus brazos, porque nos coge entre sus brazos, nos va envolviendo, porque somos parte de ella. Y no hay que hacer nada. En la película Las 9 revelaciones hay dos personas. Una a otra le está mostrando la nueva conciencia. Y están delante en un paraje natural. Y le dice la una a la otra que mire ese árbol, que mire ese matorral. Y la persona esta, con base en los antiguos paradigmas, ¿qué es lo que hace? Mira el matorral, mira el árbol y le envía energía. Le envía energía al árbol, le envía energía al matorral. Y su compañera le dice, no le envíes energía, estate quieto. Permite que el árbol, permite que el matorral te llene a ti de energía. Y cuando eso lo permites, cuando fluyes, cuando deja que la naturaleza te envuelve, es cuando ves brillar el matorral, es cuando ves brillar el árbol, es cuando ves brillar el agua, es cuando ves brillar la montaña y es cuando la naturaleza te rodea por completo y te das cuenta de que es que le perteneces, que es que eres parte intrínseca de ella y que por tanto no tienes que enviarle nada, sino simplemente permitir que al ser parte de ella, ella te envuelva, ella te acoge y ella te integra. Desde luego, la conexión con la Madre Tierra, la conexión con la naturaleza, es una manifestación clara de la nueva conciencia. La nueva conciencia se caracteriza por muchas cosas. Hemos hablado mucho de la conexión con nuestro verdadero ser, con nuestra divinidad. Acabo de hacer referencia a la conciencia de unidad con la Madre Tierra. También forma parte de la nueva conciencia la conciencia de unidad entre todos los seres humanos, que somos una gran red, que formamos una única malla conciencial y energética, que todos somos parte de lo mismo, que la experiencia de cualquiera de vosotros es mi experiencia, que mi experiencia es la vuestra, porque estamos todos realmente unidos. Pues bien,
cuando hablamos de conciencia de unidad con la Madre Tierra y conciencia de unidad con la humanidad, tenemos que ser plenamente conscientes de que hasta que la humanidad no alcance la unión con la Madre Tierra, no habrá hermandad entre los seres humanos. Hasta que no logremos la unidad con la Madre Tierra, la simbiosis, el sentimiento pleno de integración con la naturaleza y con la Madre Tierra, hasta que los seres humanos no hagamos eso, no habrá sentimiento de unión y de hermandad entre nosotros. La llave que abre la puerta de la hermandad del género humano es la simbiosis con la naturaleza. Mientras que esa simbiosis no se logre, no va a haber hermandad entre nosotros. Aprieto un poquito más. Mientras que maltratemos animales, maltrataremos a nuestros congéneres. Solo cuando dejemos de maltratar a los otros seres vivos, dejaremos de maltratarnos entre nosotros. Mientras que en nuestra conciencia se vea como normal maltratar a cualquier ser vivo de la Madre Tierra, de la naturaleza, en nuestro propio beneficio, sea para comérnoslos, o sea para experimentar con ellos medicinas que necesitamos para curar teóricamente nuestras enfermedades, mientras que esclavicemos, torturemos, sometamos a procesos de crecimientos precipitados, lo embadurnemos con multitud de cosas raras para que engorden y nos lo podamos comer cuanto antes, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que eso siga ocurriendo, no habrá hermandad entre los seres humanos. El día que la humanidad deje de maltratar a los otros seres vivos, el día que la humanidad mire a una hormiga como a una igual, mire a un escarabajo como a una igual, mire a una brizna de hierba como una igual, mire a una cucaracha como una igual, se habrán abierto las puertas de la hermandad entre el género humano. Mientras que no haya plena simbiosis con la Madre Tierra y con la naturaleza, no habrá hermandad entre el ser humano. Por tanto, en la libertad absoluta, que cada uno coma lo que le dé la gana, pero que no olvidemos que hay cosas que llamamos alimento y que lo tenemos encima de la mesa como consecuencia de la esclavitud y de la tortura de seres vivos. La esclavitud y la tortura de seres vivos. Y conste que cuando viajo, como lo que toca compartir. En mi casa conmigo mismo, mi dieta es la que es, que además yo no la cuento más porque la gente no sé por qué quieren comer lo que yo como, no, que cada uno coma lo que le dé la gana. Yo en mi casa como lo que me da la gana, que por supuesto consiste en que no haya nada que tenga que ver con maltrato y esclavitud de seres vivos. Pero fijaros, cuando viajo, comparto lo que sea. Yo no sé ahora, con los amigos de Asproal, dónde iremos a tomarnos unas tapas, como decimos allí en el sur. No lo sé. Pero yo compartiré lo que se ponga por delante. Porque incluso siendo consciente de lo que acabo de comentar, también me he dado cuenta de lo importante que es el amor. Y me he dado cuenta que durante años yo he estado yendo a sitios y me han llevado con el amor a donde han creído que tenían que llevarme. No sé, el último viaje que hice en la primera semana de marzo, antes de esta charla, fue en Galicia. Estuve en Orense, estuve en A Coruña, y los amigos de A Coruña me llevaron porque consideraban que era donde tenía que llevarme a un lugar típicamente gallego. ¿Y qué había en ese lugar típicamente gallego, Javier? Mejillones, yo qué sé, percebes, vígaros, en fin, yo tampoco me sé muy bien los nombres, pulpo. Bueno, pues todo lo que acabo de comentar acerca de la alimentación, que también lo conectéis con vuestro corazón por amor. Yo allí comí mejillones. He aprendido por experiencia propia de que al imponer mi régimen alimenticio estaba estableciendo barreras con personas que estaban compartiendo conmigo por amor. Y por tanto, si hay que hacer una excepción, se hace. Pero no olvido lo fundamental, ¿eh? Y lo fundamental es que no puede ser que estemos cogiendo a seres vivos, manipulándolos, maltratándolos, esclavizándolos para nuestra alimentación. Eso es simplemente un disparate. Gracias por tu cercanía, Emilio. ¿Qué importancia tiene la fe?
en el poder que tenemos para creer y compartir con los demás. Un abrazo. La fe. De todas las corrientes espirituales, la que más habla de fe es el cristianismo. Cristo Jesús hizo todo un alegato en su vida a favor de la fe. Y dijo algo tremendo, todos lo sabemos, sobre la fe y el mover montañas. Si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríais montañas. Y esto es verdad. Mejor dicho, me corrijo, esto es real. No es la verdad que Él nos transmite porque lo piensa así, no. Esto es lo real. Con la fe de un grano de mostaza se mueven montañas. Con la fe de un grano de mostaza se atraviesan los abismos de Indiana Jones. Con la fe de un grano de mostaza. Con la fe de un grano de mostaza nos transformamos en Dios. Con la fe de un grano de mostaza. Con la fe de un grano de mostaza creamos un nuevo holograma que hace que surja una nueva realidad y se venga abajo el viejo mundo, la antigua matriz holográfica, con la fe de un grano de mostaza. Pero hace falta un grano de mostaza de fe. Dicho esto, recordado esto, ¿qué es la fe? La fe fue el término que introdujo en la Biblia y en los Evangelios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, un santo varón que se llamó San Jerónimo. San Jerónimo hizo la primera traducción de la Biblia al latín. La Biblia hasta ese momento estaba en griego y había sido traducida al griego por los 70 sabios de Grecia. San Basilio, en el siglo V, creo recordar, traduce la Biblia del griego al latín. Todos sabemos que cuando cogemos un idioma, a la hora de hacer una traducción, surgen muchas dudas. Por ejemplo, en inglés hay un verbo, el verbo to be, que significa ser y estar. Sin embargo, en castellano, ser es una cosa y estar es otra, muy distintas, por cierto. Bueno, pues a ver ahora cómo tú traduces ser y estar en inglés. Porque la traducción va a ser siempre igual, el to be, que significa a su vez ser y estar. Hombre, y no es lo mismo estar feliz que ser feliz. Estar es circunstancial, ser es estructural. Pongo esto como pequeño ejemplo de las dificultades que tuvo San Jerónimo a la hora de hacer la traducción. Y San Jerónimo se encuentra con un término tremendo. Hay que tener pistis del tamaño de un grano de mostaza y para mover montañas. Pistis, pisteo, que es el término griego que no tiene una traducción directa al latín. Porque el significado de pisteo es un significado complejo. Y San Jerónimo, tuvo que debatirse la cabeza cómo traduzco el término pistis. Y él lo tradujo como fe y como creer, como federe y como credere, como fe. Pero el término fe que ha llegado ahora al castellano, la palabra que utilizó Cristo Jesús fue pisteo. Y en griego, pisteo, es decir, lo que entendemos por fe, no tiene nada que ver con creer, y mucho menos con creer a ciegas. Para nada tiene que ver con creer y con creer a ciegas. Para mover montañas no hay que creer y creer a ciegas. Hay que tener fe, es decir, pistis. ¿Y qué diantre significa pistis? 3 cosas en una, 3 en 1. Confianza, compromiso y perseverancia. Confianza, compromiso y perseverancia. Eso es lo que mueve montañas. Confianza, compromiso y perseverancia. ¿Confianza en qué? Por favor, las aves del cielo, los lirios del campo. Confía en la vida. De una vez,
confía en la vida. Déjate fluir. Que los pájaros comen de lo que no cosechan, de lo que no siembran, y comen. Ten confianza. Que los lirios del campo se visten y se visten bellamente sin tejer nada, y se visten bellamente. Ten confianza, confía en la vida. Quítate todos los miedos de en medio. No pienses que vas a necesitar no sé qué, no sé cuánto, eso es mentira. Pasa el abismo, atraviesa el vacío, atrévete, sé valiente, rompe con esos miedos, vive en libertad. Confía. Hace falta confianza, y cuando la confianza se tiene se puede mover montañas. Además de confianza, compromiso. ¿Compromiso con qué? Con uno mismo. Comprométete contigo mismo. Ámate a ti mismo. Mucho. Hay que amarse mucho a uno mismo. Hay que conocerse profundamente. Hay que encontrarse en lo más profundo. Y hay que amarse mucho a uno mismo. ¿Por qué? Porque ama al prójimo como a ti mismo. No se nos ha dicho ama al prójimo. Se nos ha dicho ama al prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, no amas al prójimo. Es un invento mental. Si a ti mismo te amas 5, al prójimo lo amas 5. Si a ti mismo te amas 0, al prójimo lo amas 0, lo siento. Ese compromiso es un compromiso con uno mismo, un compromiso para conocerse, un compromiso para no quedarte en el vehículo y contactar con el conductor. Ese es el compromiso. Y confianza y compromiso se complementan con la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Hombre, yo creo que ese término sabemos todo lo que significa. Que esto no es una vez a la semana, que esto no es una vez al mes, que esto no es que hoy ve la charla de Emilio y ahora ya hasta que venga la siguiente charla ve lo que me cuentan. Que no, que esto es un tema de perseverancia, que la transformación en Dios es de instante en instante y no hay tregua, es en cada momento de tu vida, en cada momento y en cada instante de tu vida. Y que para que se convierta en un hábito no vale el decir, bueno, ya he estado en una charla, he tomado 4 notas, la voy a repasar de vez en cuando. No, esto hay que instalarlo en la vida, continuamente, permanentemente, y para eso hace falta perseverancia. Pues bien, eso es la fe, confianza, compromiso y perseverancia. Y con esa confianza en la vida, con ese compromiso con uno mismo y con esa perseverancia, se transforma uno a sí mismo en lo que siempre hemos sido, en Dios. Y ahí, desde luego, movemos montañas. Y ahí conectamos con el amor que somos. Y ahí alcanzamos la paz. Y ahí se ve perfectamente que todo es según nosotros somos. Que las cosas no son como son, sino como somos. Y cuando nos transformamos en Dios, todas las cosas son Dios. Porque como vemos las cosas no como son, sino como somos, cuando nos hemos transformado en Dios, vemos a Dios en todas las cosas. En todas las cosas. Y a partir de ahí se produce el milagro. Todo lo que nuestro corazón anhela, ya está aquí. Ya nosotros somos. Y todo es todo aquello que nuestro corazón puede anhelar. Conectar con vosotros mismos. Sacar de vuestro interior los ojos nuevos para un mundo nuevo. Mirar el mundo con los ojos de vuestra divinidad. Y podréis ver que ya todo está aquí. Podréis ver que todo encaja. Podréis ver que todo tiene su porqué y su para qué en clave de nuestro desarrollo conciencial y evolutivo. Podréis ver que no hay casualidades, que todo es sincronía, que todo es causalidad. Podréis ver que todo es amor, que todo fluye, refluye y confluye en el amor de cuanto es. Todo, absolutamente todo. Que no hay excepciones. La paz está aquí. La paz es observar
que todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es una manifestación de procesos concienciales, todo sin excepción. Lo cual no significa que no te movilices, lo cual no significa que no tengas compasión, lo cual no significa que no tengas empatía, lo cual no significa que no te involucres con los otros, pero hazlo desde la conexión con tu divinidad, desde una paz profunda, desde el conocimiento absoluto de que todo lo que está ocurriendo forma parte de una lógica evolutiva y conciencial de la humanidad y de la Madre Tierra, y que eso te dé la sapiencia como para que esa mano que tiende sea realmente una mano plena de amor y que no haya ningún tipo de atisbo egoico, ningún tipo de contaminación de mirar al otro por encima del hombro, sino que se haga de namasté a namasté, de divinidad a divinidad, de igual a igual en el Espíritu Uno. Y esta va a ser la última, lo siento. Me gustaría un comedor social para la gente que está en la calle y un albergue que no sea de un solo día para transeúntes, que sean para que no pasen las noches en la calle. Fijaros qué cosa más hermosa. De todas las cosas que podemos sentir, esta persona lo que comparte con nosotros es un comedor y un albergue para las personas sin techo, para las personas que están en la calle. Cuando se tiene esta necesidad interior, cuando se siente, por ejemplo, esto, un albergue, un comedor, cuando se siente lo que algunas personas sienten, ser cooperante, no ya tener un albergue o un comedor en tu ciudad, sino irte al Quinto Pino, perdonad la expresión, y allí poner lo que puedas de lo mejor de ti en labores sociales, ayudando al que no tiene absolutamente nada, ayudando a las personas enfermas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son manifestaciones de dones y talentos. Son manifestaciones de dones y talentos. Las personas que sienten esto es porque tienen una inclinación, una orientación natural a hacer esto. No a que le gustaría que hubiera un albergue, sino que es que quieren poner en marcha el albergue. Otras personas tienen inclinación, orientación hacia otros dones y talentos que son igualmente maravillosos. Pero lo importante es que los dones y talentos, sean cuales sean, se llevan a cabo sin esfuerzo, sin trabajo, con entusiasmo, como ya he comentado. Pues bien, a esta persona que ha compartido con nosotros esa inclinación, esa orientación, que es maravillosa sin ningún tipo de duda, como cualquier otra orientación e inclinación que surge de dentro, hazlo. Pero hazlo disfrutando. Hazlo disfrutando. Si no disfruta, no lo hagas. Es decir, si una determinada iniciativa social que tú sientes en tu interior, cuando se trata de hacerlo efectivo, lo que sientes es que te cuesta trabajo, no lo hagas. Busca otro don, busca otro talento, que hay muchos que compartir con los demás. Si sientes en tu interior irte de cooperante a no sé dónde, vete. Pero reconócete, por favor, que lo haces porque te gusta. Reconócete que lo haces porque de esa manera gozas, porque de esa manera lo pasas bien, porque de esa manera te estás realizando, como queramos llamarlo, pero reconócete que lo haces porque te gusta. Y si no te gusta, no lo hagas. Se acabaron los sacrificios. Se acabaron. Ha llegado el momento en el que nos demos el gustazo, el lujo, si queréis así, de permitirnos hacer las cosas porque nos gustan. Y no esperes resultados, porque el resultado está ya en el propio gozo de hacerlo. No espere otros resultados que hacerlo. Oye, es que quiero hacer esto, hazlo. Reconócete que estás disfrutando haciéndolo y no esperes resultados. Ahí me dice la gente, Emilio, tú ayudas mucho. Digo, yo no ayudo nada, ni quiero ayudar a nadie. Yo disfruto haciendo lo que hago
Y si no disfrutara, no lo haría. Si en lugar de compartir lo que comparto, lo que saliera de mí fuera poner un albergue y un comedor social en Sevilla, a ello me dedicaría. Pero lo haría disfrutando, gozando, disfrutando. Y si no disfruto, no lo hago. Si no disfruto dando charlas, no lo hago. Si no disfruto haciendo una determinada labor, no la hagas. Son tantos los dones y talentos que tenemos. La humanidad, entre comillas, está tan necesitada de que nos demos cuenta cuáles son nuestros dones y talentos y lo compartamos con los demás. Dedícate a tus dones y talentos y hazlo con entusiasmo. Y vamos a reconocernos, por favor, que lo hacemos porque nos gusta. Tan difícil es. Tan difícil es llegar al punto que llegó la Madre Teresa de Calcuta, de reconocer públicamente como ella hizo, de que estaba salvando a niños en medio de la metralla porque se estaba realizando, porque era su don y su talento, porque lo hacía con entusiasmo. ¿Tan difícil es eso? Y diremos, bueno, pero es que estaba ayudando mucho. Sí, pero ella insistió mucho, sobre todo en el final de su vida, que no, que ella lo que estaba haciendo es poner en práctica su don y su talento, que ella no hacía nada. En una de sus últimas entrevistas decía, no, si yo no hago nada. Bueno, madre, ¿cómo que usted no hace nada?, le decía la entrevistadora. No, yo no hago nada, yo lo único que hago es poner en práctica mis dones y mis talentos. Se acabó. Y es mi don y mi talento lo que me está llevando a hacer lo que hago. Si mi don y mi talento me llevara a hacer otra cosa, haría otra cosa. Y es lo que le digo a mis hermanas de congregación, que no hagan nada salvo poner en práctica sus dones y sus talentos. Y los dones y los talentos se ponen en práctica con gozo. Y si no se ponen en práctica con gozo, es que no es tu don y tu talento. Búscate bien en tu interior, porque tu don y tu talento va por otro sitio. Y permitirme que concluya este encuentro, creo que también lo hice esta mañana en Orba, ya que ha salido aquí la Madre Teresa de Calcuta, y ya que ha salido esta última parte otra vez de los dones y talentos, con palabras suyas. Ella, cuando salvaba niños de la muerte en explosiones, en ametrallamientos, que no le importaba meterse en medio de las balas y en medio de las bombas, porque le va a importar. Ella se sabía el conductor, no el coche. Si se sabía el conductor, era infinita y eterna. Ella sabía que era infinita y eterna. ¿A qué diantre le va a tener miedo? Bomba, metralla, pa'lante, hombre. Y cuando sacaba a los niños, ella expresaba que veía la divinidad en los niños. La divinidad que está en ella, que está en nosotros, veía al Dios en los niños. Ella, en su estado evolutivo, había conectado con su divinidad y veía a Dios en todo. Y veía a Dios en los niños que estaba rescatando. Pero dijo también en esa entrevista, también veo a Dios en los soldados que los están ametrallando. También veo a Dios en los soldados que los están ametrallando. Es un estadio evolutivo de conexión con la divinidad. Cuando conectamos con la divinidad, como las cosas no son como son, sino como somos, todo es Dios. Y vemos a Dios incluso en el soldado que está ametrallando a los niños. La anécdota que esta mañana compartía en Orba, con la que terminamos casi allí, creo, y vamos a terminar aquí, si me lo permitís, es esa anécdota, esa historia que es real, que está por internet y que nos narra el caso verídico de un médico que es el que escribe la historia y lo divulga por internet porque lo que le pasó le transformó su vida. Es un médico que trabaja en un gran hospital y que trabajando en un gran hospital tiene que trasladarse a la zona de urgencias para recoger un historial médico. Y él desde la sala donde trabaja, desde la planta donde trabaja, va a urgencias. Y cuando llega a urgencia a recoger el historial médico del paciente que él tenía en sala, está allí con sus compañeros y compañeras hablando y ve que en la sala de urgencia, eran las 8 de la mañana, hay un señor mayor que, dicho finamente, se está poniendo impertinente porque no lo atienden. Y él exige que lo atiendan ya. El médico le dice a sus compañeros y compañeras, ¿qué le pasa a ese anciano? Dice, nada, hombre, que vino aquí hace unos días en urgencia porque se cayó, se cortó la mano y le dimos unos puntos.
y le dijimos que viniera hoy temprano, porque es cuando suele haber menos trabajo, que viniera lo más temprano posible para quitarle los puntos. Y aquí lo tenemos para quitarle los puntos. Pero fíjate, hoy en lugar de ser una mañana tranquila se ha complicado mucho la mañana y tenemos aquí casos que son graves. Y no podemos darle prioridad a quitar los puntos porque tenemos obviamente otras prioridades. Y él dice que no puede esperar, que tiene mucha prisa, que hay algo muy urgente que tiene que hacer y que no puede esperar. Como el señor mayor, el anciano, subía de tono en su protesta, este médico que había venido de urgencia le dice a sus compañeros: ¿queréis que yo le quite los puntos antes de devolverme a planta? Me da igual, tengo tiempo y os quito esto de encima, aunque no tenga importancia. Como no tiene importancia precisamente, por lo menos no originamos este conflictito que se está empezando ya a originar aquí. Y los compañeros y compañeras dijeron: mira, estupendo, sí, un gran favor. Entonces este médico se acerca a este señor mayor, a este anciano, y le dice: mire usted, que mis compañeros no pueden atenderle porque hay mucha bulla en urgencia, ya ve usted la cantidad de gente que hay aquí con cosas que son importantes, y yo, que estoy aquí de paso, pero que soy médico, le voy a quitar los puntos. Ah, muchas gracias, doctor. Entonces, cuando el médico empieza a quitarle los puntos, como para darle conversación y que no se diera cuenta o sintiera menos el quitarle los puntos, le dice: por cierto, ¿por qué tiene usted tanta prisa? Y la respuesta del anciano es: porque tengo que desayunar con mi esposa. Porque desayunamos todas las mañanas a las 9 de la mañana. Y claro, he llegado aquí a las 8 porque me dijeron que estuviera a las 8, pero es que ya son las 8:30. Y si no llega a ser por usted que me está atendiendo, no podría estar desayunando con mi mujer a las 9 de la mañana. Entonces, claro, el médico se queda un poco estupefacto. Dice: mira, por favor, esta bulla la ha armado usted porque tiene que desayunar con su mujer a las 9 de la mañana. No pueden postergar el desayuno a las 9:30 o a las 10 menos cuarto o a las 10 de la mañana. Y el señor mayor le responde: no, es que mi mujer está hospitalizada en una residencia y el desayuno es a las 9. Y si no estoy allí a las 9, pues no puedo desayunar con ella, porque el desayuno es a las 9. Bueno, el médico guarda silencio, pero antes de quitarle el último punto, va un poquito más allá y le dice: por cierto, su señora, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué está hospitalizada? Y le responde el anciano: mi esposa tiene un Alzheimer profundo, profundísimo. De hecho, no me reconoce, no reconoce a nadie. Ni siquiera se reconoce a ella misma. Ahí el médico le dejó de quitar el punto, lo mira a los ojos y le dice: pero vamos a ver, ¿me está usted diciendo que todas estas prisas se debe a que tiene que desayunar con su esposa a las 9 y resulta que su esposa, que está hospitalizada con Alzheimer y no sabe quién es usted, no sabe quién es nadie, no sabe ni siquiera quién es ella, y usted ha armado este lío en urgencia cuando su señora no se va a dar cuenta de nada, de si está o si no está, porque ni siquiera sabe quién es ella misma? Y la respuesta que le da el anciano es: efectivamente, doctor, ella ni siquiera sabe quién es ella, pero yo sí sé quién es ella. De corazón a corazón, que nunca olvidemos quiénes somos. Sea el niño que rescatamos o incluso el soldado que lo ametralla. Ese soldado es una dimensión espiritual en Alzheimer profundo. Pero nosotros sí sabemos quién es Él. Nosotros sabemos que el Dios que es yo, que el Dios es cada uno de vosotros, es también cada uno de ellos. Eso no significa que no saquemos a los niños entre las metrallas. Como somos seres divinos, saquemos a todos los niños de las metrallas. Dios está en los niños, pero sin olvidar también que Dios está en los que lo ametrallan. Y simple y llanamente, en su proceso conciencial, viven un Alzheimer profundo. Muchas gracias por vuestra atención. Por favor. Lo que sí os agradecería ahora... Oye, ¿no veis mis vídeos? Que yo no quiero aplauso. Perdonad, es broma. Lo que sí recibo con muchísimo cariño son abrazos. Así que estoy a vuestra disposición para darnos abrazos. Muchas gracias.